Si tú realmente quieres vivir bien y saludable, durante mucho tiempo, el aceite de oliva es la clave. Tu sistema inmunológico llega hasta el borde de la pared de tu intestino y ocurre una guerra. Así que tu propio sistema inmunológico empeora el problema que empezó como algo pequeño. Y si quieres prevenir la enfermedad de las arterias coronarias, deberías usar hilo dental. En realidad, la mayoría de las lectinas de las papas están en la cáscara. Oh, la piel. Exacto, igual con tomates e igual con pimientos. Entonces, ¿puedes comerlos en salsa Sí, o...? exactamente. Escuché de supongo que era higienista bucal, dentista o un médico, que dijo que muchas de las enfermedades las contraemos a través de la boca. Sí, correcto. Dale Bredesen, quien escribió El fin del Alzheimer, que se ha convertido en un buen amigo mío. Él y yo estamos fascinados con el efecto del microbioma oral en la demencia. Y por ejemplo, en La paradoja vegetal, escribí sobre este tipo de estudio divertido en ratas donde puedes tomar LPS, lipopolisacáridos, que son la pared exterior de las bacterias. No son bacterias vivas, solo son las bacterias muertas. Y no digo malas palabras, pero en mi libro las llamo pequeños pedazos de porquería, porque eso es lo que son. LPS literalmente son bacterias muertas. Y entonces puedes tomar ratas y frotarles una fosa nasal con LPS. No son bacterias vivas, son trozos de bacterias muertas. Y en el otro lado de la fosa nasal, puedes poner simplemente un hisopo de algodón sin nada, y lo haces todos los días. Las ratas que reciben el hisopo en un lado de la nariz, el otro lado de su cuerpo desarrolla la enfermedad de Parkinson. Imposible. Sí, la enfermedad de Parkinson. Y al otro lado no le pasa nada. Y te preguntas, ¿qué está pasando? Si lo piensas, tu nariz y tu boca son entradas a tu cerebro. Literalmente la parte trasera de tu boca. Y la parte superior de tu nariz es tu cerebro. Tu cerebro está allí. Es un acceso directo a él. Y como mencioné, hablé sobre esto en la paradoja vegetal, pero profundizo al respecto en la paradoja de la longevidad. Para prevenir enfermedades como el Alzheimer, el Parkinson y la demencia, una de las cosas que debes hacer es cuidar y alimentar tu microbioma. Y eso incluye tu microbioma oral, porque es un acceso directo y debes cuidarlo. Entonces, ¿cómo cuidas de eso? Lo creas o no, hay ciertas bacterias. Una se llama P. gingivitis, que ahora ha sido aislada de los cerebros de pacientes con Alzheimer. ¿Y cómo llegó allí? Bueno, llegó allí a través de la boca, por mala higiene dental, por gingivitis. Así es como se llama. Entonces puedes contraer el Alzheimer a través de tu boca, al no cuidar tus dientes. Exactamente. ¿En serio? Sí. Y bueno, yo soy un gran nerd. De hecho, hace años, un marcador muy famoso de inflamación llamado proteína C reactiva, PCR. Casi todos los que escuchan probablemente tienen un PCR. Hay uno más específico, llamado PCR, de alta sensibilidad. Y hace años noté que muchos de mis pacientes con enfermedades del corazón tenían niveles elevados de PCR. Y dije, mi esposa usa hilo dental 2 veces al día literalmente. Está obsesionada. Lo cual es genial. Yo odio usar hilo dental. Lo detesto. Así que diseñé un experimento con 500 personas. Les pedí que usaran hilo dental día de por medio. Y medimos sus niveles de PCR. Y los mediríamos cada 3 meses durante un año. Y las personas a las que pude convencer de usar hilo dental día de por medio, incluyéndome, sus niveles de PCR bajaron a lo normal. Y las personas que usaban hilo dental más seguido, tenían incluso menos. Y así escribí un artículo para la Asociación Estadounidense del Corazón, que dice que dado que la PCR está muy asociada con el desarrollo de la enfermedad de las arterias coronarias, esa enfermedad, de hecho, en parte proviene de la boca. Y si quieres prevenir la enfermedad de las arterias coronarias, deberías usar hilo dental. Fui honrado por el Instituto Estadounidense de Biología Oral, por mi investigación. Pero esos dentistas tienen razón. Tienes que hacerlo. Hay una barrera entre los gérmenes que viven en tu boca y tú, y está en la interfaz entre las encías y los dientes. Así que tienes que preservar esa barrera.
Y lo mismo ocurre en la barrera de la pared de nuestros intestinos. Entonces, aquí está el asunto. Tus intestinos son tu piel vuelta al revés. Eso es todo. Esa área de superficie de los intestinos es la misma área de superficie que una cancha de tenis. Es grande. Eso es grande. Todos mirando hacia allí. ¿Cómo se ¿Cómo siente? encaja ahí? ¿Cómo lo hicieron? Bueno, podemos hacer esto porque es algo divertido. Me fascinan las plantas. La paradoja de las plantas, y las plantas son en realidad seres inteligentes. De hecho, un nuevo libro ha demostrado que las plantas ven. Entonces, las plantas tienen un sistema de raíces en el suelo del que obtienen su nutrición. Y esas raíces están rodeadas por un microbioma del suelo. Hay hongos y bacterias. Y de hecho, es ese microbioma el que introduce el alimento en la planta. Introduce todos los nutrientes en la planta. Así que nosotros tenemos raíces. Y esta área de superficie, aquellos de ustedes que recuerden la clase de biología de secundaria, tenemos todas estas pequeñas proyecciones llamadas microvellosidades. Imagínalo como una alfombra de felpa. Así tenemos raíces que van hacia nuestros intestinos, y todo lo que comemos es en realidad el suelo. Entonces nuestros intestinos son como raíces. Sí, de nuestros intestinos salen estas raíces, y la tierra es lo que comemos. Pero el componente principal del suelo es el microbioma. Así que tienes entre 4 y 5 libras de microorganismos En mi intestino. en tu intestino y están allí. Solíamos pensar que eran solo un montón de tonterías. Pero realmente los necesitamos. Exacto, y no solo los necesitamos. Ellos controlan todo lo que te va a pasar. ¿Es mejor tener 10 libras de microorganismos o solo 4 o 5? Bueno, de hecho, cuanta más diversidad de microorganismos tengas, cuantos más tipos y mezclas de microorganismos hayan en ti, mejor estarás. De hecho, ¿Por qué es eso? resulta que si observas lo que se llama diversidad microbiana, en otras palabras, ¿sabes cuántas? Ahora sabemos que hay al menos 10,000 especies diferentes de bacterias que viven en tu intestino. Oh, Dios mío. De hecho, hace unas semanas se encontraron otras 1,000 que nadie había notado. Entonces, tu intestino es básicamente una selva tropical. Tienes todas estas criaturas y cosas sucediendo, y una criatura depende de otra. Y si alteras el equilibrio, es como reintroducir lobos en el parque de Yellowstone. Necesitábamos lobos, ¿y quién Por lo supuesto. sabía? Sí. Entonces hay una especie de intensa dependencia de comunicación. Y cuanto más diverso sea tu microbioma, más tiempo vivirás. Y vivirás bien. Entonces, ¿Por qué es eso? bueno, resulta que este sistema de raíces depende del alimento y nutrientes que obtiene de todos estos microorganismos. Entonces, si estás tratando de cultivar una planta o un árbol en un desierto, sería un desafío porque no hay suficiente tierra. Sí, Y solo prosperaría mientras pueda nutrirse. sí, de hecho, Si pones un roble en un desierto o lo que sea, necesita más nutrición de la que recibe allí. correcto. Y de hecho hay experimentos muy interesantes donde puedes tener 2 plantas idénticas plantadas una al lado de la otra. Y dependiendo del microbioma en ese suelo, una planta prosperará y la otra no. Pero podríamos perdernos en un tema sin Cierto. fin. Sucede que en un bosque, si los árboles perciben que uno de ellos no está muy bien, lo que hacen es mandar raíces y nutrientes a ese árbol. Eso es muy interesante. Pero no vamos a tomar ese camino. Sí, podríamos ir a cualquier parte. Bueno, entonces, lo que entiendo es que el intestino, el microbioma y microorganismos tienen mucho que ver con cómo vives y también con extender la vida, ¿verdad? Sí, entonces tomas personas de 105 años de todo el mundo y miras sus vidas, son personas prósperas. No como si estuvieran a punto de morir, No. pero pueden moverse. Ellos pueden hacer moverse. cosas. Sí, es como Edith Murray, con quien comienza el libro.
Esa señora tenía 105 años y medio cuando se tomó esta foto. Estaba en tacones de 2 pulgadas. Pasea a su pequeño perrito. Es inteligente y fue una de las mujeres que cambió mi vida. Se llama Edith Murray. Ella es Michelle en todos mis libros. Entonces, ¿De verdad? tomas a estas personas Wow. y observas su microbioma intestinal. Tienen el microbioma intestinal y la diversidad de un individuo de 30 años. Wow. Y las personas normalmente, a medida que envejecen, su microbioma intestinal se vuelve cada vez menos diverso. En última instancia, solo quedan unas pocas especies. Así que, número 1, es esta diversidad lo que marca la diferencia. Número 2, ahora sabemos que hay ciertos microorganismos que marcan una gran diferencia. Y mi libro, La paradoja de la longevidad, enseña cómo cuidar de los microorganismos que ayudan a mantenerte con vida. Otra forma de verlo es que básicamente eres un condominio para estos microorganismos o para las bacterias. ¿Cómo atraemos a los diversos buenos microorganismos? Me alegra mucho que lo preguntes. Bueno, sabemos que los microorganismos buenos disfrutan comer ciertos alimentos. Sí. Y mucho de esto se basó en una fascinante criatura llamada rata topo desnuda. Y asegúrense de que todos los que están escuchando o viendo busquen en Google a las ratas topo desnudas. Y aquí va mi primera declaración controversial del día. Las ratas topo desnudas a veces han sido descritas como un pene con dientes salidos. Ok. Búscalo en Google, ahí lo tienes. Así que probablemente esas son unas de las criaturas más feas del mundo. Las ratas topo desnudas viven en el desierto del Sahara, en colonias muy similares a las de las termitas o las abejas. Viven en túneles subterráneos. Y estas ratas parecen no tener mortalidad finita. En otras palabras, las ratas topo desnudas viven al menos 10 a 20 veces más que cualquier otro roedor. Las ratas viven alrededor de 2 años. Las ratas topo desnudas han vivido 20, 30 años. De hecho, nadie ha sabido realmente que una rata topo desnuda pudiera tener un final de vida. Han sido las favoritas de los investigadores de longevidad durante mucho tiempo. De hecho, hilarantemente, cuando era profesor en Loma Linda, que es una zona azul, tenía detrás de mi escritorio una enorme foto de una rata topo desnuda del zoológico de San Diego. Y todo el mundo decía, ¿de qué se trata esto? ¿Eres un famoso cirujano de corazón? ¿Y por qué tienes una rata topo desnuda detrás de tu escritorio? Y bueno, era de color rosa y púrpura brillante. Y he estado fascinado con estas ratas, porque son las criaturas más longevas. Las ratas topo desnudas tienen el mismo microbioma diverso que las personas de 105 años. ¿En serio? De verdad. ¿Y por qué? Bueno, resulta que la rata topo desnuda, a diferencia de cualquier otra rata, come raíces, tubérculos y cada hongo que crece en el área subterránea. Así que, si piensas que me gustaría que comieras algunas raíces, tubérculos y hongos, tienes toda la razón, porque la evidencia de su impacto positivo es bastante sorprendente. Los microorganismos que prefieren estos alimentos son lo que mantienen a esta rata viviendo tanto tiempo, a diferencia de sus otros primos ratas que comen granos. Y nosotros podemos asegurarnos de hablar de eso pronto. Así que esta es la única rata que come todas estas cosas y tienen el microbioma de personas de 105 años que están prosperando. De hecho, un estudio publicado la semana pasada en Singapur mostró que los humanos que comen 2 tazas de hongos por semana no contraen la enfermedad de Alzheimer. 2 tazas de cualquier tipo de hongo. Cualquiera. Basta con conseguir algunos champiñones. Los champiñones son los segundos mejores de todos los hongos, en términos de un compuesto que ahora sabemos es el secreto de los hongos. Los hongos porcini, que son el hongo preciado de los italianos, son el número 1 para estos compuestos. Estos compuestos son polifenoles. De hecho, son primos de los polifenoles que están en el té verde. Y lo que sucede con estos compuestos es que, en realidad, son consumidos por bacterias.
A las bacterias les encanta comer polifenoles. A falta de otra palabra, expulsan estos compuestos que han sido alterados un poco. Y son esos compuestos los que entran en nuestra circulación. Y uno en particular que ha sido manipulado por bacterias protege al cerebro de daños, ¿De Alzheimer o demencia? de cualquier cosa así. Así que champiñones. Sí, come tus champiñones. Cada semana. Cada semana. ¿Importa si comes varios tipos de hongos o si comes el mismo todo el tiempo? Realmente no importa. Y de nuevo, el simple y humilde champiñón hará el trabajo para ti. Lo que yo hago es, tomo una mezcla de diferentes tipos de hongos, Lo mezclas. lo mezclo, Naciones Unidas de Hongos. tomo cápsulas de hongos y tengo un producto que son muchos hongos diferentes para exprimir en tu café o en lo que sea. Ahí tienes. Amén. Ahora tengo una pregunta. Para las personas que quieren vivir más tiempo y estar saludables mientras envejecen, sin tener que someterse a cirugías todo el tiempo. Correcto. Si tuvieras de 3 a 5 minutos como máximo para hablar con alguien que dijo, solo quiero vivir más tiempo. Quiero saber los secretos para vivir más tiempo. Tengo que descubrir las claves. ¿Qué dirías en 3 minutos que son las cosas que deben hacer todos los días o tan a menudo como puedan por el resto de su vida para alargarla? Lo primero que deben hacer es darse cuenta de que el único propósito de la comida es consumir aceite de oliva. Es el único propósito. Y preferiblemente serán hongos sobre los que viertas el aceite de oliva. Eso es lo primero. La evidencia de los polifenoles en el aceite de oliva. Si tú realmente quieres vivir bien y saludable, durante mucho tiempo, el aceite de oliva es la clave. 2 de las zonas azules, 3 si cuentas a los aciaroles, usan 1 litro por semana. Pero eso es mucho aceite de oliva, son como de 10 a 12 cucharadas al día. Así que hay un grandioso estudio de España, donde tomaron a personas de 65 años. Básicamente, un grupo tuvo que usar 1 litro de aceite de oliva por semana durante 5 años. Luego cambiaron su aceite una vez por semana en la clínica. El otro grupo tuvo que seguir una dieta mediterránea baja en grasa, ambas dietas de España. Después de 5 años, el grupo del aceite de oliva había mejorado la memoria en comparación a cuando comenzaron. El grupo bajo en grasa perdió memoria. Las mujeres en el grupo del aceite tuvieron un 67% menos de incidencia de cáncer de mama que el otro grupo. De las personas que tenían enfermedad arterial coronaria, el grupo que tenía el aceite tuvo un 30% menos de incidencia de nuevos eventos frente al grupo que tenía la dieta baja en grasa. Y entonces, si 3 zonas azules y este estudio no te convencen de que es mejor que empieces a consumir aceite de oliva, este aceite hace crecer células cerebrales y no es el aceite en sí, son los polifenoles en él. Literalmente hacen que tus vasos sanguíneos sean resbaladizos. Y de hecho, he publicado datos sobre esto, que tus vasos sanguíneos no pueden acumular colesterol si tienes aceite de oliva en tu sistema. Entonces, ya sabes, bebe esas cosas. ¿Tú bebes? Sí, lo hago, de un trago. Craig siempre habla de que puede beber tanto como sea posible. Pero lo que instaría a la gente a hacer es cocinar con aceite de oliva. Ese mito de que se oxida cuando lo cocinas es uno de los peores mitos de Internet que existen. El aceite de oliva es el menos oxidizable. Incluso es mejor que el aceite de aguacate o el aceite de coco. No se oxida. ¿Oxidar es como evaporar? Es decir, ¿Cómo? que se daña. Daño, entendido. Resulta que todos ven el aceite de oliva humeando y piensan que está dañado. No es Pero así. no. ¿Cuáles serían los principales ingredientes o alimentos del nuevo estilo de dieta keto que recomiendas? ¿Cuáles serían los 10 alimentos principales que deberíamos comer dentro de esa dieta? Hay otra cosa muy genial. La cetona principal que usamos una vez que estamos en cetosis es una grasa llamada beta-hidroxibutirato. Oh, wow. Mucha gente lo ha visto como BHB. Está bien. Está hecho de butirato, que se produce cuando la fibra prebiótica es digerida por nuestras bacterias intestinales en posbióticos. Y estos ácidos grasos de cadena corta, como el butirato, son un producto de la digestión
de la fibra prebiótica. Una manera realmente fácil de hacer los sustratos de cetonas es consumir una dieta alta en fibra Sí. soluble, consumir espárragos, las verduras de raíz, puerros, cebollas, ajo, las verduras de la familia de la achicoria, radicchio, frisee, endivia belga. Anoche comí una gran ensalada de radicchio. Entonces, esos en realidad son los precursores de lo que estamos buscando. ¿Alguna vez has oído hablar del vinagre de sidra de manzana? Por supuesto. Sí. No me gusta, ¿Alguna pero... vez quisiste saber cómo funciona el vinagre de sidra de manzana? Dime, Resulta que sí. la gente jura por el vinagre de sidra de Sí, manzana. es un ácido graso de cadena corta llamado ácido acético o acetato. Y resulta que es un pilar para hacer una acetona, acetoacetato. Pero más importante, tanto el butirato como el ácido acético son desacopladores mitocondriales por derecho propio. Entonces, toma un poco de vinagre de sidra de manzana. No sabe bien. Ponlo en agua carbonatada como San Pellegrino. Bueno, bébelo. Toma un poco de vinagre balsámico. Ponlo en agua y bébelo. Está bien. Ponlo en tus ensaladas. Ahora consume otros alimentos fermentados. Resulta que los alimentos fermentados no hacen nada por los probióticos. Y es que ya tienen estos postbióticos en ellos. Alimentos fermentados como el vino tienen postbióticos. Y alimentos fermentados como los quesos tienen postbióticos. Y estos son una clase de postbióticos llamados poliaminas. Y una de las más famosas es la espermidina. Sí, espermidina. Esa, puedes adivinar de dónde viene eso. Hay otra llamada putrescina, pútrido, descomposición. Y estas cosas son potentes acopladores mitocondriales. Por eso los hombres en Italia que comen mucho queso parmesano, que es queso parmesano envejecido, viven más tiempo y tienen una salud vascular mucho mejor que los hombres que no lo hacen. Es por eso que esos sardos y esos costarricenses que comen mucho queso de cabra y oveja tienen tan buena salud. Así que toma un poco de yogur de cabra. Mezcla algunos polifenoles. Consigue un polifenol de tu elección. A mí me gusta hacer algo a lo que llamo licuado inverso. Toma la fruta, ponla en tu exprimidor. Sé que tienes uno en el armario. Tira el jugo. ¿Sabes cuánto odio el jugo de fruta? Sí. Encendimos internet con eso. Mucha azúcar. Mucha azúcar, mucha fructosa. Pero toma la pulpa, que son puros polifenoles, y congélala o simplemente ponla en tu yogur de cabra, tu yogur de oveja. Puedes conseguir yogur de cabra en el supermercado y simplemente tendrás este estallido de desacoplamiento. Desayunarás, pero estarás generando cetonas. Incluso puedes comer algunos pistachos y generarás desacoplamiento. ¿A qué sabe el yogur de cabra? No sabe mucho a cabra. Dato curioso, MST es un componente de 5 grasas diferentes y 4 de ellas tienen nombres derivados de la palabra latina para cabra, capros. Entonces hay ácido cáprico, ácido caprílico, ácido caproico. Está nombrado por la cabra, Entiendo. de manera que vino del hecho de que la leche de cabra tiene todo este MST Sí. y la leche de oveja es fantástica. Similar, ¿verdad? Lo mismo. Sí, el queso mincingo de España y Portugal. Eso es queso de oveja. Así que cómete una rebanada de queso para el desayuno. Los costarricenses y los sardos que están en las zonas azules, ¿cuánta leche de cabra y queso de oveja consumen de manera constante? Casi todos los días, ¿Un poco cada día? un pedazo. Una pequeña cantidad es suficiente. Hablamos de ello en el libro. ¿Tienen leche de vaca? ¿Comen otros quesos? ¿Tienen...? Los quesos de leche de vaca no tienen triglicéridos de cadena media, pero si fermentas cualquier queso, vas a producir postbióticos como todas estas geniales poliaminas que desacoplarán tus mitocondrias. Entonces, queso azul.
Sí, los quesos azules son geniales, muy buenos. Así que es bueno para ti. Por supuesto. Está bien. Sí, está bien. Resulta que hace años había un libro maravilloso. No recuerdo al autor, pero era El hombre que comía de todo. Y era el editor de alimentos para Vogue. Era un libro divertido sobre su vida y tenía todo un capítulo sobre el queso. Y el capítulo se titulaba ¿Por qué los franceses no han muerto? Porque los franceses de hecho comen 3 veces la cantidad de queso que los estadounidenses comen y unas 8 veces la cantidad de mantequilla. Y son más delgados. Sí, ellos son más delgados. ¿Y por qué es esto? Algunas personas dicen que es porque fuman cigarrillos. Me alegra que lo menciones. ¿Sabes cuál es uno de los mejores desacopladores mitocondriales? Nicotina. No es bueno para tu salud, pero te hará quemar calorías. Así es, eso te hace quemar calorías. Y escribí sobre esto en el libro Descifrando el Código Keto. Por eso, la mayoría de los fumadores son muy delgados, porque están desperdiciando combustible. Pero también es interesante que los franceses, a pesar de todo el queso, tienen mucha menos enfermedad cardíaca que los estadounidenses. Y él señaló eso. Dijo, ¿por qué no están todos muertos si la teoría de las grasas saturadas es tan acertada? Y luego, tuve a un médico británico llamado Tim Spector en mi podcast, quien argumenta que si miras a los británicos que comen queso, en realidad tienen mejor salud que los británicos que no comen queso. Y él dijo, no deberíamos dejar de comer queso. Entonces dije, está bien, voy a averiguar por qué es tan importante. Y resulta que es el proceso de fermentación del queso. Son los triglicéridos de cadena media en ovejas y cabras. Pero hay otro factor. Resulta que hay un ácido graso esencial milagroso en el queso, llamado carbono 15. ¿En todos los quesos? En todos los quesos. E investigaciones del estudio del delfín, de los delfines navales, encontraron que el C15 es un ácido graso esencial. Y el estudio del corazón de Framingham, el estudio cardíaco más largo de todos los tiempos que comenzó en los años 1940, muestra que 2 componentes en los lácteos son solo una de las 4 grasas que mejoran la salud del corazón y la longevidad. Y resulta que 2 de ellas están en los lácteos. Así que el pensar que deberíamos evitar los lácteos es una mala idea, pero habiendo dicho eso, hay una proteína en la leche de vaca americana que resulta ser similar a la lectina. Así que consigue tus quesos de Francia, de Italia, de Suiza. Consigue de cabra y de oveja. Ellos no tienen nada de eso y estarás seguro. De hecho, obtendrás beneficios para la salud al comer queso. ¿Qué mensaje para llevar a casa? Por supuesto, me encanta. Cuanto más apestoso, mejor. Exactamente. Para mí, sabe mejor. La putrescina es una de estas poliaminas, así que el mal olor, lo supieras o no, estaba desacoplando tus mitocondrias. Mi esposa y yo, generalmente por la tarde, tomamos una copa de vino tinto y varios trozos de queso oloroso. Entonces, estoy entendiendo que la fibra es la clave. Vinagre de sidra de manzana. Cualquier vinagre, cualquiera, tú eliges. Obviamente, el muy famoso aceite de oliva. Es una gran fuente de ello. Porque me dijiste en una entrevista anterior que quieres que tus desechos se vean de cierta manera. No sé si recuerdas esto. ¿Quieres que se parezca a una serpiente? Eso mismo. Una mirándote. Correcto. Cuando lo miras parece una serpiente. ¿Quieres ver una serpiente enroscada mirándote Sí. desde la taza? Y eso proviene de una dieta alta en fibra. Sí, eso es, de fibra. Resulta que no es... Es decir, lo que te está mirando de vuelta no es fibra vegetal. En realidad, son montones y montones de bacterias. ¿Bacterias buenas o malas? Buenas. ¿Quieres bacterias buenas? A las bacterias malas no les gusta eso. Ellas quieren azúcar y grasas saturadas. Solo quieren que les des y les des. Y ellas, como hemos hablado antes, controlan tu cerebro para que busques lo que quieren. Las bacterias buenas quieren fibra soluble. Y la quieren porque así desechan más. Y eso es
lo que se ve reflejado en la taza cuando vas al baño. Pero el beneficio es que cuando fermentan esa fibra, producen posbióticos, los cuales son productos de fermentación que desacoplan tus mitocondrias. Así que todos ganan. Deberíamos comer por ellas y ellas cuidarán de nosotros. Las bacterias intestinales. Sí. Hubo un estudio interesante del que hablé en La paradoja de la energía. Tomaron a algunos voluntarios, hombres chinos, y los pusieron en un ayuno de agua de 14 días. Eso es duro. A la mitad del grupo se les dio 100 calorías al día de polvo de fibra prebiótica mezclado en agua. 100 calorías. No pudieron digerirlas. No podemos digerir los prebióticos. Solo las bacterias pueden digerirlos. Los chicos a los que se les dio la fibra prebiótica no tenían hambre, a pesar de un ayuno de agua de 14 días. En realidad provocó que fueran defensores de lo que se llama la teoría centrada en el intestino del hambre. La teoría, que me gusta mucho, dice que si les damos a nuestras bacterias intestinales buenas lo que quieren comer, ellas envían señales a nuestro cerebro. Señales de, tenemos todo, no necesitas buscar nada. Estamos felices, estamos satisfechos. Y sabemos que esto es cierto, porque como hemos hablado antes en tu programa, podemos tomar a personas delgadas y hacerles un enema con material de personas obesas, y se volverán gordas. Wow. Porque estas bacterias literalmente toman control de nuestro cerebro y lo que queremos o lo que ellas quieren. Así que creo que es genial consumir como 100 calorías de prebióticos, fibra prebiótica. Muele algunas semillas de lino, ponlas en tu yogur. Muele cáscaras de psyllium, ponlas en tu yogur. Muele, exprime tu fruta. Pon la pulpa en el yogur, de oveja y cabra. Y te estás desacoplando. Una máquina desacopladora. Serás una máquina de desacoplamiento. Hablando de eso, entonces, existe una teoría del envejecimiento llamada la tasa de vida, que ha sido popular durante casi 100 años. Y es que los animales pequeños tienen una tasa metabólica muy alta y no viven mucho tiempo por esa razón. En cambio, los animales grandes tienen una tasa metabólica más lenta y viven mucho tiempo. Los elefantes, las ballenas azules, pueden vivir 200 años. Pero hay un problema con esa teoría y son las aves. Los pájaros son realmente pequeños y sin embargo viven mucho tiempo. Un colibrí en cautiverio puede vivir 10 años, así de pequeño. Sí. Y un loro puede vivir de 80 a 100 años. ¿No es una locura? Entonces la gente decía, ¿qué está pasando? Tienen una tasa metabólica muy alta, no tiene sentido. ¿Adivina quién tiene las mitocondrias más desacopladas de cualquier animal? Los pájaros. Entonces tienen todas sus proteínas desacopladoras activadas. Y resulta que, en el caso del colibrí, sobre el que escribí, utiliza los polifenoles en el néctar de las flores como el desacoplador. Interesante. Sí, entonces si quieres vivir mucho tiempo, desacopla para sobrevivir y prosperar. Puedo decirte que si está en un paquete probablemente sea un carbohidrato simple, incluso lo que parezca ser saludable, como los chips de plátano. ¿No puedo comer eso? No. Lee la etiqueta y te asustará. ¿Puedo comer chips de plátano? Claro que sí, pero los usaré como una tortilla para llevar el guacamole a mi boca. Aceite de O oliva. aceite de oliva, sí. Sí, lo sé. Así que te alejas de los carbohidratos simples. La mejor manera de suprimir tu sistema inmunológico es el azúcar. El azúcar es algo que suprime absolutamente la función de los glóbulos blancos. Entonces, por favor, te pido que no comas así. Ok. Por suerte, las tiendas están abiertas. Y lo otro que recuerdo a todos mis oyentes es que somos la única criatura en la Tierra que necesita o que usa papel higiénico. Claro. Y si sigues mi programa, ¿No lo necesitarás? no necesitarás papel higiénico.
Muchos dicen que no lo necesitan. Sí, Tal vez tomas una pequeña parte para asegurarte, pero nunca se sabe. nunca se sabe. Sabes, yo reconozco cuando tengo algún tipo de problema y sé que puedo necesitar más de un trozo de papel higiénico. Sí, así que si necesitas papel higiénico, te tengo noticias. Tienes un intestino permeable. Estás comiendo lo Estás comiendo lo incorrecto. Nada de carbohidratos simples. Básicamente, si está en un paquete, es probable que no sea bueno. Suprime el sistema inmunológico. ¿Pero qué fortalece el sistema inmunológico? Lo que fortalece el sistema inmunológico, el aceite de oliva. Los polifenoles en el aceite de oliva realmente fortalecen el sistema inmunológico. Los componentes de los hongos también lo hacen. Yo hago uno y te conseguiré un poco llamado M-Vitality, que es un extracto de hongos. Pero los hongos en general, incluso el humilde hongos común, fortalecerán tu sistema inmunológico. Y lo fortalece en realidad al tener el tipo de azúcares complejos que tus bacterias intestinales realmente quieren y que también necesitan. Lo quiere y necesita. Exactamente. Es un efecto indirecto. Le das a tus bacterias intestinales lo que quieren y necesitan. Ellas, a su vez, le dirán al sistema inmunológico que se relaje y disfrute. La otra cosa, cada ser humano que veo inicialmente con intestino permeable o enfermedad autoinmune, tiene un nivel bajo de vitamina D. Recientemente tuve a Mark Hyman como invitado en mi podcast y nunca ha visto toxicidad por vitamina D. He estado midiendo los niveles de vitamina D durante más de 20 años. Nunca he visto toxicidad por vitamina D. Y yo No puedes tener demasiado. aún no lo he visto. ¿Podría existir? Si tomas una botella entera al día, tal vez Sí, no sea bueno. y de hecho, el Dr. Hollick de la Universidad de Boston, quien es realmente el experto mundial en vitamina D. Solo lo he visto una vez, y fue en un médico, que por accidente estaba tomando 1 millón de unidades internacionales de vitamina D3 al día durante 6 meses. Es mucho. Es mucho. Ahora, Es como una taza llena o algo así. lo obtuvo de un farmacéutico que preparaba compuestos y había sido etiquetado incorrectamente. No era a propósito. Yo mantengo mi nivel de vitamina D por encima de 120 nanogramos por mililitro, y lo he hecho durante 18 años para demostrar que no estoy muerto. Muchas de las pruebas de laboratorio ahora dicen que 120 es normal, y no es desintoxicación de vitamina. Tengo pacientes, y puede que te haya contado esta historia antes, es genial. Hace años tuve a 2 personas de 70 años por primera vez. Recibimos los niveles de vitamina D. En esos días podíamos cuantificar realmente el nivel de vitamina D. Y la vitamina D era 270. Los estaba mirando, y yo era joven e ingenuo, y estaba pensando, ¿por qué no están muertos? Y dije, ustedes toman mucha vitamina D, ¿verdad? Dijeron que sí, que era una vitamina anti-envejecimiento. Y de hecho lo es. Dije, bueno, ¿cuánto tiempo llevan haciendo eso? Y dijeron que toda la vida. Para mí se veían bastante saludables. Y en teoría, la vitamina D puede causar cálculos renales, niveles tóxicos de vitamina D. Nunca lo he visto, pero en teoría puede suceder. ¿Alguna piedra en el riñón? Dijeron que no. Y la otra teoría es que adormece tus dedos de las manos y de los pies. Y dije, ¿tienen los dedos o pies entumecidos? Dijeron que no. Y me sorprendí. Entonces fue cuando comencé a investigar la vitamina D. La Universidad de California en San Diego dice que el estadounidense promedio debería tomar 9.600 unidades internacionales al día para tener un nivel seguro de vitamina D. Lo otro que es fascinante es que la mayoría de las personas con cáncer tienen niveles bajos de vitamina D. Y hay algunos ensayos muy interesantes donde han aumentado la vitamina D en personas con cáncer para prevenir recurrencias o recaídas. Así que, ahora mismo realmente creo que todos deberían estar tomando 5.000 unidades internacionales de vitamina D, pero ahora mismo, esa cantidad al día. Probablemente sea prudente aumentarlo a 10.000 al día. Te daré un ejemplo. La semana pasada, cuando esto comenzó, y todavía veo pacientes todos los días, tomé 100.000 unidades el lunes, 50.000 unidades el martes, 25.000 unidades el miércoles, y luego bajé a 10.000 unidades de vitamina D. Si siento que me estoy resfriando o enfermando,
Tomaré 150.000 unidades 3 días seguidos. 50.000 3 veces al día durante 3 días. Esos son casi 500.000 unidades internacionales de vitamina D en 3 días. ¡Wow! Y no estoy muerto. Mis pacientes hacen lo mismo. Ninguno ha muerto, ninguno ha tenido toxicidad por vitamina D, pero puedo decirte que siempre reduce lo que sea. Es uno de los antivirales más efectivos que hay hoy en día. Lo segundo que necesitamos hacer es conseguir, o mejor dicho, si puedes liberar la vitamina C. Linus Pauling tenía razón. La vitamina C es increíblemente antiviral. Lo que él no sabía es que no podemos absorber suficiente vitamina C y mantenerla en nuestro torrente sanguíneo porque sale muy rápido. Así que consíguete algo de vitamina C de liberación prolongada. Si las tiendas están vacías o si Amazon está vacío, tienes otras opciones. Futuro. Pero a menos que eso ocurra, voy a las tiendas de alimentos saludables todos los días y solo reviso para ver qué hay y qué no. Puedes conseguir solo las tabletas masticables o las cápsulas y tómalo 4 veces al día. Toma 500 a 1000, 4 veces al día. Sí, eso es mejor que nada. Eso es mejor que nada. El zinc es una gran idea. Consigue unos 30 miligramos de zinc. Soy un gran fan de la quercetina. Algunas veces las personas lo llaman quercetine. Es un compuesto que está presente en la parte blanca de los cítricos. Está en las manzanas y en las cebollas. Y de hecho, puede ser el compuesto del viejo dicho: una manzana al día mantiene al médico alejado. Así que la quercetina también es muy antiviral y puedes Cuando tu consumirlo. sistema inmunológico es fuerte, entonces no te enfermas. No te enfermas. Y no importa cuán fuerte sea el virus, deberías poder defenderte. Cuando es débil, te enfermas. Eso es exactamente correcto. Es decir, tienes diferentes partes de tu sistema inmunológico preparadas en todas tus membranas mucosas, listas para luchar y defenderte contra lo que viene a atacarte. En muchos de nuestros pacientes con intestino permeable y con enfermedades autoinmunes podemos medir que son muy deficientes en el sistema inmunológico que produce, por ejemplo, IgA, que recubre las paredes del intestino, también IgM, la segunda línea de defensa. Cuando sellamos su intestino, su sistema inmunológico ha vuelto. Todos sus números están de vuelta a la normalidad. Somos una sociedad con sistemas inmunológicos débiles. Oh, sí, solo estamos listos esperando que algo ataque. Y la verdad, todo se remonta a cómo comemos y nuestras dietas, esos hábitos, y los tipos de alimentos que comemos y consumimos, Sí, y la cantidad de antibióticos que tomamos. No sabíamos que los antibióticos de amplio espectro que tomamos para cada pequeño resfriado, para cada pequeña tos, nos lastima. estamos dañando nuestro microbioma. Es como lanzar una bomba en una selva tropical. Es terrible. Lo importante son los probióticos. Es una buena pregunta. Entonces, lamentablemente, debido a nuestro estilo de vida, somos muy deficientes en probióticos. Deberíamos tomarlos. Considero que deberíamos tomarlos, pero la mayoría de los probióticos son bastante inútiles porque no están protegidos del ácido en el estómago o de la bilis en la primera parte del duodeno, lo que los matará antes de que siquiera hagan algún efecto positivo en nosotros. La mayoría de los probióticos ni siquiera llegan al intestino. No nos sirven. Así que debes buscar un probiótico que esté realmente encapsulado, ya sea un probiótico formador de esporas o encapsulado para resistir la digestión gástrica y biliar. Por ejemplo, Gundry MD fabrica un probiótico de 24 cepas que viene en una cápsula, que previene la digestión. Esos son buenos. Todos nuestros probióticos en Vital Reds o también en BioComplete 3 son probióticos formadores de esporas que no pueden ser eliminados por el ácido gástrico. Así que no importa si ves que tiene 100,000 millones de probióticos, si no tiene un sistema para introducirlo en tu estómago, no entrará en tu estómago. Pero los que son más importantes que los probióticos, y los necesitamos, lo que es más importante son los prebióticos. Esa es la comida, que los mismos probióticos tienen que comer. Eso nos lleva de nuevo a las locas 9 tazas de verduras que debemos comer al día. Entonces necesitas los vegetales en tu intestino para que los probióticos se alimenten de ellos. Exactamente. Entiendo. Entonces tienes que darles lo que comen.
como les digo a mis pacientes en Palm Springs, si les vendiera semillas de césped y las plantaran y volvieran un mes después y me dijeran, oye, me vendiste malas semillas de césped, no crecieron. Yo les diría, bueno, ¿qué hicieron? Y contestan que las pusieron en la arena. Si les pregunto si las regaron, dicen que no y tampoco las fertilizaron. Claro que no van a crecer. Podrías tomar todos los probióticos del mundo, pero si no les das lo que necesitan para comer y alimentarse, y con eso me refiero a fibra soluble, entonces no van a crecer. Y eso es lo triste que hemos aprendido. No alimentamos a esas cosas con lo que necesitan. Sí, Y por esa razón, por ejemplo, hago algo llamado PreBioThrive, que es un conjunto de diferentes prebióticos. Originalmente las almendras no estaban permitidas en el programa porque había muchas personas con enfermedades autoinmunes que reaccionaban incluso a la harina de almendra. Pero la paradoja de las plantas quita muchas cosas. Y mi editor dijo que yo era un tipo malo y grosero, que le diera algo de contenido. La piel de la almendra tiene la mayoría de las lectinas. Entonces dije que deberíamos comer almendras blanqueadas Sí. y peladas como las almendras Marcona. Por eso la Saben mayoría bien. de las personas lo hacen. sí. También íbamos a darles harina de almendra blanqueada. Y con eso, todos estaban felices. Así que funciona para el 90% de las personas que toman la paradoja de las plantas con una enfermedad autoinmune. Resuelven sus problemas sin siquiera visitarme. Pero cerca del 10% de las personas, incluso visitándome y siguiendo las reglas, van a mejorar. Podemos medir que están mejor en su intestino permeable, pero no del todo. Entonces hacemos unas pruebas llamadas pruebas de sensibilidad alimentaria. Eso es totalmente diferente a las pruebas de alergia alimentaria. La sensibilidad alimentaria, lo creas o no, básicamente te dice que si tienes espacios en la pared de tu intestino, esas partículas de alimentos que no han sido digeridas, como, digamos, las almendras, lo cual se digeriría en azúcares simples, grasas simples, aminoácidos simples, y se absorbería a través de la pared. Ahora pedazos de comida pueden potencialmente pasar la pared, sin digerir, y tu sistema inmunológico se sorprende porque nunca ha visto un brócoli antes. No sabe qué hace eso ahí. Eso es ajeno para el sistema inmunológico, entonces decide atacarlo. Y va a recordar cómo se ve ese brócoli, y cada vez que vea algo que parezca brócoli, lo va a atacar nuevamente. Así que vemos a estas personas que están comiendo toda clase de galletas de harina de almendra y pan de almendra. Leche de almendras. Comen muchas cosas hechas de almendra. Si les hacemos una prueba de sensibilidad a los alimentos, veremos la almendra. Y tengo algunas historias. Vi a una mujer con una psoriasis horrible y tomaba 2 medicamentos. Y nos deshicimos de toda su psoriasis. Le pedimos que no bebiera esos medicamentos. Tenía un parche de psoriasis de 2 pulgadas en su espalda. Solo eso quedaba. Sí, y Todavía lo ella dijo tenía. que estaba feliz porque no estaba en otro lugar, porque nadie lo veía. ¿A quién le importa? Y ella dijo que era interesante que eso estuviera ahí. Le pregunté si le importaría hacerse una prueba de sensibilidad a los alimentos para ver si había un par de cosas que debería eliminar de su dieta. Y cuando vimos los resultados, las almendras aparecieron. Obtuvo sus resultados un par de semanas antes de que la viera. Vio sus resultados y vino a la consulta y dijo, ¿adivina qué pasó? Dejé de comer almendras hace 2 semanas y ahora Y mira. ahora mira. Se redujo a 1 pulgada. Se encogió un Interesante. 50% en 2 semanas solo al deshacerse de las almendras. Y ella hizo eso por otras 2 o 3 semanas más. Y desapareció, ¿sí? ¿No es interesante? Sí. Creo que eran pruebas de sensibilidad alimentaria o pruebas de alergia alimentaria. Porque tenía un pequeño parche de psoriasis justo aquí. Era algo diferente a la piel. Era como un pequeño bulto elevado. No es que se extendiera, pero era un parche, y en todas las pruebas que tomé me dijeron que no tenía sensibilidades o alergias. No recuerdo cuál era la Probablemente hubo pruebas de prueba. alergias. Claro, entiendo. Nunca pensé que fueran buenas, aunque Entiendo, las hacíamos. Nunca pensé que obtendría Las de información sensibilidades útil son de la mejores. prueba de sensibilidad. No recuerdo la prueba, pero dijeron que no tenía alergias ni sensibilidades. Pero me di cuenta de que mucho de eso era por estrés y la falta de sueño que estaba enfrentando, y por emociones internas que no podía procesar, abandonándome en ciertas ocasiones, lo que me hizo sentir como si tuviera un sistema inmunológico fortalecido,
lo cual creo que fue la causa de esto. En realidad, el estrés por sí solo es algo que puede producir un intestino permeable. ¿En serio? Claro, por supuesto. He sido doctor de particularmente varias mujeres que pueden señalar literalmente el día y la hora en que comenzaron a tener problemas autoinmunes por el estrés. Empezaron a tener intestino permeable, Entonces ya sea ellas- por la muerte repentina de una madre, Ok. por ejemplo. Divorcio. El divorcio es Sí. un ejemplo bastante claro de Interesante. esto, ¿sí? Todavía estaban comiendo perfectamente según la dieta que debían seguir, pero no sabían por qué tenían esos síntomas si estaban Sí, comiendo estaban bien. comiendo una dieta normal y habían estado bien hasta entonces. Y luego el estrés agravó el intestino permeable. Correcto. Y una vez que a causa del estrés produces esa fuga, entonces, Sucede la fuga. sí, se abren. Tu sistema inmunológico llega hasta el borde de la pared de tu intestino y ocurre una guerra. Y a medida que la guerra continúa, hay fuego. Así que tu propio sistema inmunológico empeora el problema que empezó como algo pequeño. Así es como se perpetúa la situación. Sí. Hablamos de gluten, lectinas, trigo, centeno, cebada, avena, Las verduras solanáceas, las verduras solanáceas. los tomates, los pimientos, las bayas de goji. Se supone que las bayas de goji son saludables. Las bayas de goji son, en realidad, solanáceas. Son plantas americanas. Se les llama el wolfberry. Y fueron llevadas a China en el comercio colombiano y crecieron extremadamente bien. Pero sí, las bayas de goji son solanáceas. Todas estas... Y las papas. y papas. Y papas. No es camotes, no ñames Los ni camotes- batatas. Los Las camotes batatas están bien, pero las papas son... Y frijoles, pero los frijoles puedes usarlos para desintoxicar de manera muy fácil con remojo prolongado, cocción prolongada, pero lo más importante, una olla a presión. Y hay 2 marcas de frijoles ahora, no tengo relación con ellas, que son Eden y Jovial, que remojan y cocinan a presión sus frijoles. antes de ingerirse. Las personas piensan que odio los frijoles, pero no, como frijoles siempre y cuando estén cocidos a presión. ¿Qué hay de las papas? ¿Hay forma de comer papas de alguna manera saludable? En realidad, la mayoría de las lectinas de las papas están en la cáscara. Oh, la piel. Exacto, igual con tomates e igual con pimientos. Así que si quitas la piel de los Debes tomates, pelar y quitar las semillas de los tomates y pimientos. entonces puedes comerlos en salsa Sí, o... exactamente. De hecho, en Italia no se puede hacer salsa de tomate sin pelar y despepitar los tomates. Interesante. Nunca abrirás un frasco de pimientos rojos italianos y verás cáscaras y semillas porque ya no están. Nunca abrirás una lata de chiles en Estados Unidos y verás cáscaras y semillas porque las culturas tradicionales siempre han sabido hacer esto. ¿Y cómo lo sabían? Porque sus madres lo dijeron. Los italianos no comieron tomates durante 200 años después de que Colón los trajera de vuelta, porque sabían que eran malos para ellos. Guau. De hecho, los estadounidenses no empezaron a comer tomates hasta finales del 1800, porque se creía que los tomates eran mortales. ¿De verdad? Y probablemente eran parte de la familia de las solanáceas mortales. He olvidado su apellido. Creo que es el coronel Mitchell, pero no era un coronel. Puso un anuncio en el periódico de Filadelfia diciendo que iba a suicidarse comiendo un almiar de tomates en los escalones del juzgado. Y, pues él procedió a comer muchos tomates y no murió. No le pasó nada. En realidad hablé de eso en Point Paradox. Y eso abrió las compuertas para que los estadounidenses comieran tomates libremente. Vieron que estaba bien y comieron de nuevo. Sí, vieron que el hombre no se murió. Todo era un mito. La gente pensaba que si comías eso te iba Creían a que era matar. algo que te iba a enfermar. Y todavía hay muchas personas que sí reaccionan con dolor cuando comen la familia de las solanáceas. Las papas son buenas si están peladas. Sí. No comas la piel. O cocínalas a O presión. cocínalos al vapor y estarán Sí. bien. Genial. ¿Tienes otro en mente? Bueno, Eso es lo cacahuetes principal. y anacardos. Los anacardos son en realidad hiedra venenosa. Son la misma planta que la hiedra venenosa. Y puedes preguntarte por qué alguien querría comer hiedra venenosa. Pues yo tampoco sé la respuesta. Increíble. Va más allá de mi comprensión. Pero saben también. Bueno, estoy de acuerdo contigo. Dios Me mío. encantaban. No he comido un anacardo en no sé cuánto tiempo. ¿Qué ves cuando las personas están comiendo anacardos y se hacen las pruebas de sensibilidad alimentaria y dejan de comerlos?
Probablemente hay varios alimentos que están comiendo que les afectan. Los eliminamos todos, Sí. y algunas restricciones hacen llorar a la gente. Y sabes, tengo un ejecutivo de alto nivel en una de las compañías de redes sociales que desarrolló una devastadora y dolorosa enfermedad autoinmunitaria. Los medicamentos lo estaban enfermando aún más. Lo remitieron a mí e hicimos estas pruebas. Entre otras cosas, era sensible tanto a las claras como a las yemas de huevo. El problema es que este tipo vivía de tortillas. Comía una tortilla todos los días. Le encantaba Saben muy comer bien. eso. No estaba seguro de poder dejarlo. Le dije que iba a poder comerlo nuevamente, pero teníamos que arreglar la fuga de su intestino. Primero debes mejorarlo. Y efectivamente su dolor desapareció. Dejó sus medicamentos y después de unos meses pudimos arreglar su intestino permeable. Es feliz, pero todavía quiere sus tortillas. 9 meses después, lo volvimos a evaluar. Ahora puede tolerar las claras de huevo, pero todavía no come bien las yemas. Pero ahora es un tipo feliz. Puede comer un omelette de claras. La mejor parte de la historia es que revisamos los datos. 2 días después recibí una llamada de él y me dijo que tenía mucho dolor. Le pregunté qué hizo. Comió una tortilla. Dijo que comió una tortilla de omelette en el desayuno, otra en el almuerzo y otra en la cena, y luego comió otro de postre. Y dijo que sentía mucho dolor. Le pregunté por qué hizo eso. No había comido eso en 9 meses. Debía comerlo de nuevo despacio. Lentamente. Sí. Dijo que lo entendía, que fue tonto y lo sentía. Las bombillas se encendieron esa mañana, pero ahora está comiendo yemas de huevo de nuevo. Así que lo que es realmente genial sobre eso es que puedes reentrenar el sistema inmunológico y puedes curar el intestino permeable para que, luego de dejar esas comidas, puedas volver a comer estos alimentos siempre que tomes Con algunas moderaciones. precauciones. Bueno, tienes que arreglar por qué te dio una enfermedad del corazón, en primer lugar. Y me enseñaron, como a todos mis colegas, que la enfermedad cardíaca es como inevitable, que es la principal causa de muerte tanto para hombres como para mujeres. Es inevitable para todos nosotros. Eso es lo que nos enseñaron. En algún punto. Sí, incluso si, digamos que tienes una enfermedad de las arterias coronarias, lo mejor que podemos hacer es desacelerarlo para ralentizar el progreso. Y lo que me di cuenta, gracias a Big Ed, de quien hablo en todos mis libros, quien revirtió su enfermedad de las arterias coronarias. Era un hombre que tenía 50 kilos de exceso de peso. Sí, él estaba con sobrepeso. Estaba en sus finales de los 40. Tenía una enfermedad coronaria inoperable. Todo estaba obstruido. Y lo que hizo este tipo fue... ¿Así que lo operaste? No, bueno, él había ido a 6 centros diferentes en Estados Unidos. Y todos los que lo vieron dijeron que no había lugar para hacer bypasses. No había lugar para hacer stents porque todo estaba obstruido y lo enviaban a casa. Y así este tipo pasó unos 6 meses haciendo esto. Y durante este tiempo empezó una dieta y fue a una tienda de alimentos saludables. Compró muchos suplementos de manera aleatoria. Y cuando lo conocí seguía siendo un tipo enorme. Pesaba 265 libras y me dio su angiograma, la película de su corazón de Miami, Florida. Le dije que estaba de acuerdo con los demás. No había nada que pudiera hacer por él. Sí. Y él me dijo, sí, eso es lo que todos dicen, pero aquí está el asunto. Había estado haciendo dieta y había perdido 45 libras en los últimos 6 meses. Y había tomado muchos suplementos y dijo que tal vez había cambiado algo El video aquí era de hace 6 meses. de antes. Wow, ok. Lo felicité por haber perdido peso y sabía que lo había hecho con esos suplementos. Le dije que hizo orina cara, lo cual creía totalmente, y él me pidió hacer otra prueba. Me dijo, ¿por qué no hacemos otro angiograma? ¿Qué daño haría? Acepté, pero le dije que no se hiciera ilusiones. En 6 meses limpió la mitad de las obstrucciones en su arteria coronaria. Desaparecieron, se redujeron. Entonces, ¿piensas que nunca habías visto algo así antes? Eso no ocurre así. Entonces, ¿Viste eso después de trabajar 30 años haciendo esto? sí, eso no sucede.
Vamos, eso es imposible. No limpias las cosas. La única forma es con cirugía. Sí, exacto, con cirugía de stent. Wow. Déjame darte un ejemplo. Y lo siento, pero esto es un poco fuera del tema. Así que si tú haces ejercicio con pesas, y si usas un anillo de bodas, o un anillo de aura, o cualquier otro anillo, te salen callos en las manos, ¿cierto? Sabemos que los callos son prácticamente la respuesta de tu cuerpo para protegerse contra una irritación y acumulas capas. Resulta que estas placas dentro de las arterias son una respuesta a una irritación y se forman callosidades. Y piénsalo, Callosidades, sí. si me quitara este anillo y empezara a hacer ejercicio con pesas o cosas en las manos, esta callosidad desaparecería, porque ya no hay irritación. Y lo que me mostró Big Ed fue que había eliminado la irritación, por lo que ya no necesitaba callosidades, ni la protección de la piel. Había Su desaparecido. corazón empezó a sanar. Y literalmente desaparece. Y eso es lo que he estado haciendo durante los últimos 20 años. Enseñar a las personas cómo eliminar la irritación en el interior de sus vasos sanguíneos, y los callos desaparecen milagrosamente. No milagrosamente, pero ya no los necesitan. Correcto. Hubo un momento cuando estabas en tu práctica donde pensaste que no trabajarías en otro corazón hasta que siguieran un plan y comenzaran a perder peso y a comer las cosas correctas. Y si no había esperanza, tal vez ibas a operar. Pero, ¿hubo un punto en el que pensaste que no lo harías? Sí, la verdad. Escribí sobre esto en The Plant Paradox, que tenía a este caballero de 60 años, mal, diabético. Vino con un ataque al corazón, lo programamos para cirugía, y a la mañana siguiente estamos en la sala de preoperatorio, y el tipo está temblando como una hoja y dice, no puedo pasar por esto. He aprendido lo suficiente como para saber que si alguien está tan aterrorizado, no lo pongas a dormir para operarlo porque probablemente algo no va a salir muy bien. Y él tenía miedo. Así que le dije que haría un trato con él. Debía seguir todo lo que le dije que debía hacer. Y si lo hacía, le garantizaba que no tendría que operarlo. Pero si no lo hacía, tendría que regresar aquí y seguir con la operación. Eso fue hace 10 años. Él no es diabético. No tiene enfermedad de las arterias coronarias. Él viene a vernos 2 veces al año ahora. Y le hacemos pruebas de esfuerzo y del estrés. Eso es todo lo que hacemos. Se convirtió en uno de mis mejores pacientes, ¿sabes? Ibas a hacer una cirugía. Lo llevábamos a cirugía y el tipo temblaba como una hoja diciendo, no creo que pueda hacer esto. Yo dije, ok, aquí está el trato. ¡Wow! Eso es una locura. Oh, sí. Siempre recordamos. Han pasado 10 años ahora. Siguió lo que dije y ahora no tiene una cicatriz en el pecho. Le dije que era malo para mi negocio. ¿Qué fue lo que le dijiste que él hizo? ¿Hubo algunas cosas específicas? Sí. Bueno, hago esto en todos mis libros, entonces... Así que... De hecho, mi personal siempre me decía, no cuentes esta historia porque la gente se lleva una idea equivocada. Jack LaLanne, llegué a conocerlo tarde en su vida. Sí. En realidad, él fue un asesor de nuestro instituto de artritis en Palm Springs. Obviamente, Jack era el padrino del fitness. Podemos decir que así fue. El exprimidor. El exprimidor, ese fue su gran error, pero bueno. Entonces, Jack LaLanne solía decir que si sabía bien, debes escupirlo. Y obviamente me gusta vender libros y mi equipo dijo, no digas eso porque entonces piensan que van a comer ramas y malas hierbas y que va a saber horrible. Y tienes que comer comida que sabe mal. Bueno, eso no es lo que él quiso decir. En realidad quiso decir que no deberías estar comiendo para este músculo de 5 centímetros por 8 centímetros. O sea, tu lengua, pero en realidad deberías estar comiendo por el microbioma, por las bacterias, y ya sabes, todos los otros pequeños virus lindos que realmente viven en tu intestino, viven en tu boca, viven en tu piel. Y si comes para ellos, te cuidarán. Porque tú eres realmente su hogar. Solo somos un condominio para bacterias y... ¿Cuántos insectos tenemos en nuestro cuerpo? Sí,
Dentro de nosotros tenemos mucho más de 100 billones de bacterias. Desde que el proyecto del microbioma humano se terminó hace aproximadamente 5 años, ni siquiera sabíamos que estos microorganismos realmente existían. De hecho, yo estaba en mi podcast, el podcast del Dr. Gundry. Tuvimos al Dr. David Kessler como invitado esa vez, quien fue jefe de la FDA. Durante los años de Reagan, quien creó las directrices para las etiquetas, las leyes de etiquetado en la parte posterior de los paquetes, que muestran las grasas saturadas y los carbohidratos y esas cosas. Y las etiquetas, si entramos en esto, están completamente equivocadas. Fueron impuestas a la administración de Reagan por grandes empresas de alimentos. Wow. Y entonces, de todas maneras, sí, alimentas a las bacterias con lo que quieren comer. Y eso está todo en la paradoja de la longevidad. Ellas te cuidarán de los males exteriores, te cuidarán a ti, y también cuidarán la pared del intestino, el revestimiento de tu intestino, y también ellas de verdad te ayudarán a no envejecer, lo cual es genial. Entonces, si cuidas de Ellas, las bacterias en tu cuerpo, no envejecerás. correcto. Así que tienes 100 billones de bacterias en el cuerpo. Tienes más de 10,000 especies diferentes de bacterias en tu cuerpo. Y solo el año pasado descubrieron otras 1,000 bacterias más. ¿Quién sabe? Así que el 99% del material genético que existe en ti y en mí, en todos nosotros, no es humano o material genético. Nuestros genes son en realidad tan poco importantes que es un poco gracioso. Y cuando las personas investigan su historial familiar, lo que realmente están descubriendo es, si tus padres te enseñaron cómo comer, y los padres de la mayoría de las personas, enseña a los niños a comer, y tus padres tenían diabetes, o tenían presión arterial alta, o tenían enfermedad de las arterias coronarias, y tú comes como lo hicieron tus padres, lo más probable es que tú también tendrás eso. Por 2 razones. Las elecciones de alimentos que hiciste, pero más importante, heredaste tus bacterias de tus padres y de tus hermanos también. Hay un fenómeno llamado las características del envejecimiento, que son esas cosas subyacentes que se deterioran a medida que envejecemos. Y estos son fenómenos que parecen estar en la base de todas las enfermedades. Pero si corriges estos problemas,